Sean todos formalmente bienvenidos a la casa de Dios. La casa de Dios es obvio que es nuestra casa. Amén. Así que bendecimos a cada una de las vidas que hoy pues nos visitan por primera vez. A los que son de casa también sean formalmente bienvenidos. Amén. Aquellos que comienzan a hacer sintonía a través de la página web y también de la página de la Iglesia de Cristo Sion Ministerios Asociados Celina en Facebook y también en YouTube, le damos la bienvenida. Bendecimos al grupo de comunicaciones Adames también por permitirnos llegar a través de cada una de sus plataformas virtuales. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Hoy el Señor, como siempre, nos va a hablar de una manera sencilla, de una manera bien simple, y vamos a estar leyendo un versículo bíblico que por mucho tiempo hemos estado conociendo, pero Dios siempre nos permite aprender algo nuevo. Dile al que está al lado: hoy vamos a hablar más de lo mismo, con la intención de aprender algo diferente. Amén. Aleluya. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 15, vamos a estar leyendo los versículos 4 y 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en una versión diferente quizás a la que usted está acostumbrado, la versión Dios habla hoy. Y leemos así: sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uva de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Gracias, Jesús. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Hemos adorado y glorificado tu nombre y sabemos que tu presencia, Señor, ha impregnado este lugar. Podemos sentir, Señor, cómo tú te paseas en medio de la alabanza de tu pueblo. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, convence, Señor, a las almas de pecado. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios. Mira las almas atadas, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos que haya sanidad, liberación y vida eterna, Señor. Abre los oídos espirituales. Cambia los corazones, Señor. Cambia las vidas. Que haya un antes y un después de esta palabra, Señor. Mira que tú estás a la puerta, Señor, y hay muchos que están distraídos, Señor. Oh, bienaventurado aquel que cuando Él venga lo encuentre haciendo su voluntad. Señor, gracias, Jesús. Mira a tu siervo, que solamente es un instrumento cuando está en tus manos, porque nada bueno hay en mí sino es a través de ti, Señor. Que te vean a ti sobre todas las cosas, que te vean a ti y no a mí, Señor. Oh, Espíritu Santo, vengo yo para que crezcas tú. Pon gracias, Señor. Permite, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea a través de ti. No soy digno de estar en este lugar, pero por tu misericordia, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted se atreve a darle otro fuerte aplauso al Señor? Le damos gracias a los hermanos de alabanza por ese momento tan especial, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron en medio de la administración de la alabanza? ¿Y cuántos fueron liberados? Aquellos que vinieron un poquito así, cargados y cansados, ¿verdad? El Señor, yo sé que pues pasó un bálsamo.
Así que vamos ahora a preparar nuestros corazones para esta palabra. Y como siempre vamos a titular este mensaje. Y este mensaje lo vamos a predicar bajo el tema apartado de Él, nada podrás hacer. Dígame, hermano. Dile al que está al lado, mantente conectado. No te desconectes. Porque si te desconectas, pueden pasar cosas muy malas. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan lo que predicamos el domingo pasado? Parece ser que nadie lo recuerda, pero yo se lo voy a hacer recordar. El domingo pasado, lo primero es lo primero. Qué bueno. Venga, Douglas, llévele una menta, que se ganó una menta a la sierva. Mire, sí. No, a Walquiria, se ganó una menta. Eso no se ve, pero eso en antes se usaba mucho. ¿Verdad que sí? Así que esa sierva que siempre está pendiente a los títulos del mensaje, ella nos hizo recordar que el mensaje del domingo pasado era: lo primero es lo primero. Pero yo vamos a dar un breve resumen de lo que predicamos el domingo pasado, porque esta es una secuencia de lo que se dijo. Es una segunda parte. Y como hay mucha gente que no lo recuerda y otra que no estaban aquí, decíamos, hermanos, amados, que si hablábamos de que lo primero era lo primero, íbamos a hablar de ¿qué? De prioridad. ¿Lo recuerdan? Íbamos a hablar de prioridad. Y definíamos la prioridad. Dice que del latín prior o anterior. Y la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya que sea en tiempo o en orden. Amén. Aquel o aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o otra cosa. También lo definíamos de una manera más simple y de una manera muy llana. Decíamos que prioridad es anteponer, hacer o colocar una cosa primero que otra por considerarla mucho más importante. ¿Verdad que sí? Sencillamente porque ese es el orden establecido según el manual, o sencillamente porque usted entiende que esa es la prioridad suya como tal. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio espiritualmente, la vida se nos hace un poquito más fácil. Y la prioridad de muchos en este tiempo está siendo lamentablemente invertida. El enemigo está trayendo muchos afanes a la familia y al pueblo de Dios. Y decíamos, por ejemplo, que para muchos la prioridad, por ejemplo, es su trabajo. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja. Y no vamos a decir que el trabajo no es importante. Ojo, cuando hablamos de prioridad, no necesariamente estamos diciendo, aleluya, que no es importante. Todo lo contrario. La prioridad suya no necesariamente tiene que ser la mía. Ahora, la prioridad puede ser de manera consciente o inconsciente. ¿Cómo así, pastor? Bueno, usted puede decir, por ejemplo, que leer la palabra es su prioridad, pero cuando usted hace una comparación de las veces que usted lee la palabra y de las veces que entra a redes sociales, se da cuenta que inconscientemente no es su prioridad la palabra, porque usted está poniéndole más asunto a otras cosas que a la palabra de Dios. Aunque haya nada más 3 amenes. ¿Se está entendiendo? La prioridad puede ser de manera consciente o inconsciente. Hay prioridades que usted la hace de manera consciente porque usted sabe que eso es lo primero. Pero hay otras cosas que ocupan tanto tiempo en usted que de una manera inconsciente es su prioridad. Ahora se entendió. ¿Ok? Entonces decíamos que para algunos el trabajo es su prioridad. Gente que tiene el trabajo por encima de la familia, por encima de Dios.
Gente que pierden la familia y pierden la salvación por el trabajo. Decíamos que para otro la prioridad es su profesión, porque yo soy tal o cual cosa. Y yo tengo que mantener, y mucho cuidado, dígame licenciado, dígame doctora. Y donde quiera que firman, licenciado fulano de tal, doctora fulano de tal. Porque yo fui tantos años a la universidad y este título no es en vano. Respéteme, aleluya. Para otro la prioridad es la familia, ¿verdad? Y eso es muy lindo cuando usted tiene a su familia como prioridad. Para otro su esposo o su esposa. Para otros sus hijos es la prioridad. Y hablamos que hay que tener un equilibrio con todo esto. Hablamos también de que la prioridad pueden ser sus amigos. No, porque con los amigos míos no te metan. Esposa reclamándole a esposo que pasan más tiempo con los amigos que con ella. Aló. Gloria a Dios. Decíamos que también para otros las redes sociales es su prioridad. El celular es su prioridad. ¿Usted quiere saber si el celular es su prioridad o no? Déjelo 3 o 4 horas fuera de usted. No, eso es demasiado. 30 segundos. ¿Y dónde está mi celular? ¿Y dónde está? Entonces ya el celular viene siendo como una prioridad, pero que muchas veces la ponemos por encima de muchas cosas y no debe de ser. Para otro, las prioridades de ellos son, por ejemplo, las mascotas. Gente que atiende el perro y el gato y lo lleva al veterinario antes que llevar al niño al médico. Y usted ve los perritos y los gaticos que viven mejor que los hijos. Y van al supermercado y lo primero que van es al área de mascota. Y qué sé yo, qué y esto allí. Para otro la prioridad son las plantas. Yo llegué a pensar en una ocasión que mi mamá quería más una mata de cheflera que a mí, porque mi mamá, eso era una cosa, cuando me oigan me mata, porque ella ve los mensajes. Mira, habla, hasta hablador me dice. Pero ella, mi hermana están ahí. Levanten la mano mis hermanos, ¿dónde están? Ahí están. Mi mamá le tenía como un aceitico. Y esas matas cuando están pequeñas no son tan copiosas. Ay, si se le rompía una hoja a esa mata. Ella la tenía como contada. No, en serio. Se daba cuenta porque se veía el tallo desprendido. Entonces, eso era un cuidado, hermano. Y cualquier cosa, si estábamos jugando cerca de esa mata, se nos podía pegar una pela. Hay gente que son locas con las orquídeas, hay gente que son locas con otras plantas. Amén. Entonces, también hay gente que su prioridad es su belleza. Mujeres que viven en un salón las 24 horas comprando trapo para venir a mostrarlo aquí a la iglesia o a cualquier lugar. Y usted la ve, hermano, todo el tiempo que eso es un salón. Esa es su prioridad. Las dietas. No, porque yo no puedo comer de tal cosa, de cual cosa. Yo tengo que mantenerme en salud. Para algunos la prioridad es el mundo. Han decidido perderse. Pero para otros la prioridad nuestra es Cristo. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y el Padre, desde el principio, ha querido dejarle establecido, decíamos, que la prioridad del pueblo debe de ser ¿quién? El Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces aquí viene lo que el Señor establece como prioridad en su pueblo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Sean prolongados. Aleluya.
Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, oye iglesia de Cristo Sion, amigo hermano que está en este lugar. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa fue la prioridad que Dios estableció en su pueblo en el Antiguo Testamento. Él tenía que estar por encima de todas las cosas. Y todavía hoy por hoy, esa debe de ser la prioridad de la iglesia, de cada uno de nosotros. Amar a Jehová con todo el corazón. Y el que ama a Dios anda conforme a sus leyes y a sus mandamientos. Porque el mismo Jesucristo dijo: ¿quién es el que me ama? El que obedece a mi palabra, el que hace mi mandato. Entonces, esa es la voluntad de Dios, la prioridad. ¿Cómo debemos amarlo? Con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Denle un fuerte aplauso al Señor. En el Nuevo Testamento, Dios vuelve a establecer prioridad en el tiempo de la gracia. Y cuando Cristo vino a salvar el mundo, Dios, aleluya, lo antepuso a la humanidad como el primero en todo. Y cuando hacemos prioridad en nuestras vidas a Jesucristo, las cosas desordenadas comienzan a tener sentido, comienzan a ordenarse. Amén. Porque Dios, hermano, no le gusta el desorden, ni habita tampoco en medio de ello. Entonces, Cristo, dile el que está al lado, Cristo debe de ser nuestra prioridad. Eso lo establece el Señor. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior, dice el Señor, a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado, dice el Señor, por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas. Entonces, si Él existe antes que todas las cosas, Él fue el primero y debe de ser el primero. Y debe de ser también aquel que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Y por Él dice que se mantiene todo ¿en qué? En orden. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, Cristo comienza a ordenar su vida. ¿Cuántas personas que andaban por ahí locos viejos, hermano? Que el Señor lo tomó, le cambió el lamento en baile, lo puso sobre peña, le cambió, hermano, el semblante y hoy son siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo comenzó a ordenar sus vidas y sigue ordenándola. El que fumaba ya no fuma, el que bebía ya no bebe, el que tenía 3 o 4 mujeres nada más tiene una, la que le corresponde. Y así, hermano, así Dios lo hace. Entonces, todos aquellos que andábamos por ahí como barco a la deriva, cuando encontramos a Jesucristo y lo establecimos como prioridad en nuestros corazones, comenzamos a tener una vida ordenada. Aleluya. Dice, además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que es ¿qué? El principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Somos nosotros iglesia de Jesucristo? Sí, hermano, y tenemos una cabeza. Por tal razón el pueblo de Dios no puede andar como un barco a la deriva. Tiene que andar conforme a lo que establece la palabra de Dios. Cuando Dios está en completo control en nuestras vidas y Cristo es el centro,
hay un orden establecido y las prioridades también son establecidas. Porque no es que trabajar no sea importante, no es que estudiar no sea importante, no es que el tiempo de la familia no sea importante, no es que hacer deporte o mantenerse buen mozo o bella no es importante. Todo eso es importante. El problema es que hay gente que no pueden establecer una prioridad donde Dios tiene que ser la cabeza. ¿Se está entendiendo? Entonces el mensaje pasado se trató acerca de eso. Ya el que no vino tiene ya, yo creo que un resumen bien acabado. Y por cierto, ese mensaje usted lo puede encontrar en el canal de YouTube de la iglesia. Amén. Ahí está, para que usted tenga más o menos una idea más acabada de todo lo que dijimos. Ahora, de vuelta al texto base de Juan 15, 4 y 5, o sea, los versículos 4 y 5, dice, hermano, que Jesucristo es la vid verdadera. Y aquí hay un principio muy interesante. El Señor en Juan 15:1 comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Entonces Jesucristo vino a mostrar el Padre al mundo. Y Él dice que mi Padre es ¿quién? Es el que cultiva a la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él comienza diciendo. Y da una recomendación al pueblo de Dios y a los amigos también. ¿Cuál es la recomendación? Juan 15:4, donde comenzamos a predicar. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Pregunta, ¿estamos nosotros unidos al Señor de verdad? ¿Estamos nosotros unidos al Señor en todo tiempo? ¿O solamente nos unimos a Él cuando venimos los domingos a la iglesia o cuando tenemos alguna necesidad? Dice Jesús, una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí, dice el Señor. Entonces aquí hay una enseñanza muy práctica, muy sencilla, que desde hace 2000 años el Señor lo estableció en su palabra. ¿Cuál es, pastor? Ya usted la acaba de ver. Cristo debe de ser nuestra prioridad. Cristo nos motiva y nos insta a permanecer unidos a Él, porque apartado de Él nosotros no vamos a fructificar. Usted quiere saber cuando una persona anda conforme al Espíritu. Solamente evalúe los frutos. Si hay fruto, está pegado a la vid. Entonces, pasa algo aquí un poquito difícil. ¿Qué es lo que pasa? El Señor sigue diciendo, vuelve y repite, yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Y mi Padre es el labrador, mi Padre es el que tiene cuidado del cultivo. Dice, ustedes son las ramas, el que permanece unido a mí, vuelve y lo repite, y yo unido a Él, da mucho fruto. ¿Cuántos están dando fruto? 5 personas. Gracias por la honestidad de los demás que reconocen que no están dando fruto porque están separados de Cristo. ¿Cuántos están dando fruto? Hay algunos que están dando fruto a un 30, a un 60, otros están dando a un 100. Pero lo importante es que usted dé fruto. Amén. Y si no está dando fruto, a partir de ahora usted tiene que comenzar a dar fruto, porque esa es la voluntad del Padre y del Hijo. Amén. Dice el que no, dice aquí, el que permanece unido a mí, yo unido a Él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Hay gente que cree que separándose de Jesucristo, yéndose al mundo, van a encontrar una mejor forma de hacer las cosas. Pero el enemigo es astuto. Usted va a encontrar quizá prosperidad momentánea, porque el enemigo es experto, hermano. Yo siempre digo que el enemigo es mercadólogo, una estratega de primera.
Porque ¿qué es lo que hace un licenciado en mercadotecnia? Analiza la necesidad del consumidor. ¿Qué es lo que hace falta en este lugar? Oh, pero mira, no hay funeraria, vamos a ponerle una ahí al lado. ¡Pah! Eso lo hace, por ejemplo, una estratega. Porque la única funeraria que había, vamos a poner esta aquí. Pero puede ser que aquí la necesidad sea una panadería, posiblemente. Entonces, el mercadólogo lo que hace es estudiar la necesidad. Y por naturaleza, Satanás es un mercadólogo de primera. Porque él pone necesidades, descubre necesidades tuyas y te la da. El enemigo da trabajo, Y hay mucha gente que tiene trabajo por ahí por bávaro, a costa de su salvación. Con todo el respeto, porque la Biblia dice que el que no trabaja no come. Pero no todo trabajo, hermano, se coge. Aleluya. Entonces el Señor es claro, dice, apartado de mí ustedes no pueden hacer nada. Y hay gente que está aquí, que mientras estuvo pegado realmente a la vida, las cosas le estaban saliendo bien. Pero hoy están cancaneando. Y eso es peligroso, porque ya posiblemente Cristo no sea su prioridad. Dice que el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Cuando Jesucristo no es su prioridad, hermano, usted comienza a tener un enfriamiento espiritual. Ya usted no ora, ya usted no lee los mensajes, ya usted no lee la Biblia. Y esa es la consecuencia de apartarse de la vida. Por eso el salmista David decía, yo prefiero un día delante de la presencia de Dios que 1000 fuera de ella. Estableciendo la prioridad que significaba para él tener a Cristo, o sea, tener al Señor como su primero en todo. Ahora, vamos a ilustrar esto conforme a la palabra. Vamos a ilustrarlo. Y lo vamos a ilustrar con una parábola muy conocida. ¿Cuál es la parábola? La del hijo pródigo. O sea, eso mismo que acabamos de ver, lo vamos a llevar ahora a una historia. Una historia muy conocida, una historia que usted conoce. ¿Qué era lo que estaba pasando en esta historia? Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos. Y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y comenzó ¿qué? A pasar hambre. Aleluya. Entonces, a continuación, dice que fue a pedir un trabajo, o fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie se las daba. Vamos a hacer como un pequeño paréntesis aquí. Errores que cometemos cuando Cristo, o sea, el Padre, no es nuestra prioridad. Este muchacho tenía una vida acomodada. Nosotros podemos entender al final de la historia que el padre tenía una hacienda, tenía bienes, tenía reses, tenía relaciones, hermano. Este muchacho no le hacía falta nada. Y en esta historia, en este contexto, el padre simboliza ¿a quién? A Dios o a Cristo.
Pero este muchacho, creyendo que las cosas no eran suficientes, creyendo que le iba a ir mejor en el mundo, tomó una decisión muy incorrecta. Cuando vemos lo que pasa en esta historia, vemos que lamentablemente cuando Cristo deja de ser la prioridad en su corazón, usted entonces comienza a contaminarse con las cosas del mundo. Y dice la Biblia en Gálatas 6:8 que el que siembra para la carne cosecha corrupción o destrucción. Entonces, ojo, cuando una persona no tiene a Cristo como su prioridad, comienza a desviarse del propósito de Dios, comienza a apartarse, comienza a dejar de dar fruto. Ya no hay pasión por las cosas de Dios. Y este muchacho, mientras estuvo ahí, mientras todo lo tenía, gozaba del privilegio, hermano, de ser un hijo de Dios. Pero ya el padre no era su prioridad. Por tal razón, comenzó a tener y a cometer muchos errores. ¿Cuál es la consecuencia que viene por uno no tener a Cristo como prioridad? Apartarse de Dios, hermano. Apartarse de Dios. Pero hay que establecer una nota importante. Una cosa es que usted se aparte de Dios y otra cosa es que Dios se aparte de usted, hermano. Ruéguele al Señor que no sea Dios que se aparte de usted, como se apartó de Sansón y como se apartó también de Saúl. Dice que el Espíritu de Dios en ambos casos se había retirado de proteger tanto a Sansón como al rey Saúl. ¿Cuál fue la consecuencia? Dejaron de fructificar. Y dice la Biblia nuevamente en Gálatas que aquel que siembra para la carne, de la carne cosecha ¿qué? Destrucción. ¿Cuál fue la consecuencia final de ambos personajes? Prácticamente, hermano, destrucción. Entonces, hay personas que culpan a Dios de Dios no cumplir el propósito en ellos. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, pero somos nosotros que muchas veces nos apartamos de ese propósito. Y el propósito está ahí. Desde que te convertiste, Dios te dijo lo que quería hacer contigo, pero tú te apartaste, tú te despegaste de la vid. Y dice la Biblia que apartado de Él nada puedes hacer, hermano. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a indagar un poquito más. ¿Qué fue lo primero o qué es lo primero que pasa cuando Dios no es tu prioridad? Cuando Cristo no es tu prioridad. Lo primero, hermano, es que nos anticipamos al tiempo de Dios. Anticiparse es usted establecer sus prioridades antes que las de Dios. El que anda separado de Dios siempre anda con ansiedad. Las muchachitas no pueden esperar el esposo que Dios le va a dar, porque que ella está viendo que en el mundo las compañeritas que tienen menos edad que ella ya están casadas y con muchachos hace rato. Entonces ella comienza a mirar patrones equivocados y dice, pero yo estoy quedada en el evangelio. Usted sabe los hombres bonitos y hermosos como el pastor que están allí afuera. No. Es para que se ría, porque hay gente como que me está durmiendo. ¿Y qué? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando usted se antepone o Cristo no es su prioridad, usted entra en ansiedad a querer hacer cosas fuera del tiempo de Dios. Te dijeron que ibas a ser pastor y ya te fuiste de la iglesia.
Sí, varón, pero eso en el 2030. Y ya tú quieres poner 30 sillas en una marquesina para comenzar a ejercer el privilegio. Gloria a Dios. El Señor te dijo que te va a hacer un negocio, pero ya tú te crees un empresario. Porque cuando nos anteponemos, comenzamos al momento, al tiempo de Dios, comenzamos a andar ¿qué? Errante. Y este muchacho, ya el padre no era su prioridad. Por tal razón comenzó a ¿qué? A mirar las cosas del mundo. Y dijo, quiero mi herencia. ¿Quiero qué? Mi herencia. Número 2, entonces, ¿qué pasó? Se apresuró precisamente a recibir ¿qué? La herencia. Algo importante que usted debe saber, que en la época romana era como una especie de ley donde ciertamente se le permitía al hijo recibir una parte de la herencia antes de. Ahora, nosotros sabemos, conforme a lo que establece la palabra de Dios y conforme también a las leyes que nos rigen sobre el tema de heredar, que usted no puede heredar antes que el testador se muera. Entonces fíjese que cuando usted pierde el norte, cuando ya Cristo no es su prioridad, usted comienza a cometer muchos errores. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 9:16? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador que viva. Entonces, el padre del muchacho estaba vivo. Sin embargo, él quería heredar antes de. Porque decíamos ahorita que el que no está en el Señor se apresura a cometer muchos errores. Hay gente que quiere que el papá se muera para heredar. Esto suena muy duro, pero eso allí afuera en el mundo se ve. ¿Cuándo es que se va a morir el viejo ese? Yo con tanta deuda y él ahí con 3 millones, 4, 5, 10 millones de pesos ahí y yo esperando que se muera. ¿Usted cree que un muchacho puede disfrutar de un dinero como ese? No, hermano. No puede. Porque él no está honrando a su padre. Antes que cuidarlo y protegerle, prefiere que se muera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que usted no puede heredar antes de tiempo. Él se apresuró a recibir la herencia. Pero una parte de la herencia, porque no era que se la iban a dar toda. La ley decía que era una mínima parte que se le daba. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Heredar la herencia completa o heredar una parte? Heredar la herencia completa, hermano. Y la herencia completa no es terrenal, porque aquí nosotros no estamos hablando de cosas terrenal. A pesar de que aquí hay gente que tienen padres, que tienen bienes, que cuando mueran es obvio que van a heredar. Pero nos estamos refiriendo a una herencia, hermano, en el reino de los cielos. Entonces, el que tiene la prioridad en Cristo dice que donde está su tesoro, allí está ¿qué? Su corazón. ¿Dónde está tu tesoro? El mío está en Cristo, allá en los cielos. ¿Dónde está el tuyo? Gloria a Dios. Entonces, él se apresuró a recibir la herencia. Lo tercero y el tercer error que hizo fue venderla, hermano. Porque la herencia usted la recibe es para disfrutarla, no para venderla y derrocharla. Yo lo que quiero es, y lo peor de todo es que hay casos donde hay un hijo, hermano, que es un hijo bueno, que está con su papá desinteresadamente y lo cuida y es el que lo lleva al médico y es el que carga con él para arriba y para abajo. Yo no sé si hay casos parecidos aquí. Ese es el hijo, hermano, que desinteresadamente deja de ir a un trabajo para atender a su papá o su mamá. Hay 2 o 3 que viven fuera del país, que no se preocupan ni siquiera por llamarlo, y cuando el viejo o la vieja se mueren, vienen y antes de enterrarlo ya están diciendo, me dieron fue 5 días en el trabajo y lo del testamento hay que resolverlo pronto porque yo tengo que irme.
No, porque papá dijo que no, él no quería que se vendiera la tierra, que él lo que quería era conservarla. Yo no tengo que ver con eso, a mí quédame lo mío o cómprame mi parte. Señor, reprenda al diablo. Pero hay gente así, hermano, porque no tienen temor de Dios, porque Dios no es su prioridad. Cuando el hombre no tiene a Cristo como prioridad, se aparta de Él, y apartado de Él nada puede hacer. Entonces este muchacho se aparta y vendió la herencia. Nos habla de menospreciar lo heredado, como lo menospreció Esaú, hermano. Tenía la bendición de recibir, dicho sea de paso la redundancia, la bendición de ser primogénito, y lo rechazó. Lo vendió por un plato de lentejas. Y así hay gente en la iglesia, hermano, vendiendo la herencia por cosas del mundo. Oh, gloria a Dios. Número 4, se apartó del Padre. Es obvio que cuando usted se aparta del Hijo, también se aparta del Padre. Hay gente que hace rato que está en la iglesia, pero está apartado. Gente que viene, gloria a Dios, porque Dios puede hacer cosas. Y este es un mensaje contundente, hermano. Este es un mensaje que nos tiene que llamar la atención, porque es que Cristo está a la puerta y no podemos jugar con esto, hermano. Entonces hay gente que está viniendo a la iglesia, pero no está fructificando. Parecen más del mundo que de Cristo, y no puede ser. Usted lo ve en redes sociales haciendo y deshaciendo. Y aquí, hermano, parecen más santos que otros santos. El mensaje es duro, pero es necesario. El que se aparta del Hijo, se aparta del Padre. Pierde la cobertura del Padre, hermano. ¿Qué fue lo que pasó en este contexto? Él andaba sin protección divina, porque el Padre lo cuidaba. El Padre tiene cuidado de ti. El Padre sabe tus necesidades. ¿O acaso no dice la Biblia, el mismo Jesucristo establece y dice: no se preocupen por lo que comerán, por lo que beberán, por lo que vestirán, porque el Padre sabe cada una de nuestras necesidades? Más bien preocúpense por obtener el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Oh, gloria a Dios. Número 5. El que se aparta y se enfría, comienza a vivir una vida desenfrenada, hermano. Dice la palabra de Dios que este muchacho comenzó a gastar y a deshacer. Gente que está en los caminos del evangelio se apartan. 7 espíritus endemoniados vienen sobre él, y son más perversos que antes de estar en el evangelio. Y este muchacho comenzó a vivir una vida desenfrenada. Todo el que se aparta, todo el que no tiene a Cristo como cabeza, anda de una manera errante. ¿O usted ha visto un cuerpo sin cabeza? Sí, yo he visto. En el mundo hay muchos que no saben lo que quieren, no saben para dónde van, y el que no sabe para dónde va ya llegó porque no se mueve. Pero los que tenemos a Cristo como cabeza, sabemos dónde estamos, sabemos que es por un tiempo, y sobre todas las cosas sabemos para dónde vamos, porque Él dijo: yo voy a preparar moradas para cada uno de ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, yo no se los dijera, porque donde yo esté, yo quiero que mis hijos, mis amigos, los que me aman, los que me tienen como prioridad, yo quiero que estén conmigo. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Comenzó a vivir una vida desenfrenada, una vida descarriada, una vida conforme al mundo. Número 6, lo perdió todo, hermano. Todo. El que se aparta, hermano, lo pierde todo. Lo pierde todo. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar fama, ganar fortuna, ganarlo todo
y al final perder su alma. Necesitamos a Cristo como prioridad. Apartado de Él, hermano, no tenemos nada. Lo perdemos todo. José Antonio, sube. Este muchacho, que era conocido como aquel hijo que todo lo tenía, de pronto comenzó a verse en una situación difícil. Comenzó a carecer de todo lo que tenía. Las cosas básicas ya no las tenía. Ya no podía ni comer, porque estaba pasando hambre. Todo lo había derrochado. Cuando nos separamos de Cristo, comenzamos a secarnos, comenzamos a morir. Y dice la Biblia que como ramas cortadas, hermanos, somos echadas en el fuego. Y esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios, escucha, amigo, escucha tú que aún estando en los caminos está frío. La prioridad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. Y número 7, comenzó a pasar hambre, hermano. Comenzó a pasar hambre. Oh, gloria a Dios. Y pasar hambre, hermano, es lo que antecede a la destrucción de un ser humano, de un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que fue partido y entregado por cada uno de ustedes. El que come de mi cuerpo, el que come mi palabra, hermano, tendrá vida eterna. Aleluya. El que hace mi voluntad, el que come mi cuerpo, aleluya, y establece mi palabra en su corazón, hermano, será una persona que tenga y viva bajo el propósito de Dios. Y allí las cosas básicas le hacía falta a este muchacho, donde lo tenía todo, pero comenzó a mirar otras cosas. Hay gente en la iglesia, hermano, que están mirando otras cosas que no tienen que ver. Y ellos no se están dando cuenta, pero se están secando. Ya no llegan temprano a la iglesia, hermano. Ya no llegan temprano. Cuando la mejor parte es la adoración, hermano. Usted sabe lo lindo que usted venir a adorar al Señor. Muchos llegan tarde porque ya la prioridad no es el Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dice que este muchacho comenzó a analizar su situación, porque siempre hay una esperanza en Cristo. Dice que se puso a pensar en ese momento. Después de haberse apartado, comenzó a meditar de todo lo que tenía. Y dice que anhelaba comer comida de cerdos, hermano. El hombre que se aparta de Dios se convierte, hermano, en alguien que anhela comer comida de cerdos. Que anhela comer migajas de pan, cuando en la casa de nuestro Padre abundancia de alimentos hay para todo aquel que reconozca a Cristo como único Rey y Salvador. Pero este muchacho, en medio de su necesidad, en medio de tener hambre, no se suicidó, gracias al Señor, sino que recapacitó. Y el propósito de Dios, amigo, amiga, mujer, niño, joven, es que recapacites y comience ahora a decirle: estoy anhelando comer algarroba del mundo, cuando en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a personas aquí que están anhelando comer algarroba. Jovencitas y jóvenes que anhelan tener un tatuaje del mundo o vestir como viste el mundo antes que ser un distinguido hijo de Dios. Eso es comer algarroba. Anhelan querer escuchar más la música del mundo, cuando aquí, hermano, hay sublime alabanza que liberta el alma y liberta el espíritu. Eso es querer comer algarroba.
Y el Señor te está diciendo, tienes que volver a mí, porque apartado de mí nada puedes hacer. Nada. Tú puedes creer que conseguiste un mejor trabajo, que ahora las cosas te están saliendo mejor. ¡Mentira! Es una trampa del enemigo. Tus días están contados y te estás secando y no te das cuenta. No se sientan mal los que están allá atrás. Por favor, no se sientan mal. Pero ¿sabía usted que a medida de que te vas secando, así mismo te vas alejando de los primeros lugares de los bancos de la iglesia? Y esto yo no te lo estoy diciendo porque te estoy juzgando, sino porque yo lo viví. Yo sé lo que te estoy diciendo. Mientras más frío estaba, más lejos me sentaba. Claro está, ahora por la pandemia hay un grupo que llega temprano, hay otro que no. No se sientan mal los que están allí atrás. Pero usted me está entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo. Finalmente, este muchacho dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Oh, he reconocido que he pecado contra ti, papá. Y no merezco ni siquiera llamarme como un hijo tuyo. Pero por favor, trátame aún como uno de tus jornaleros. Así que dice la Biblia que este muchacho se puso en pie y regresó a la casa de su padre. Y cuando su padre lo vio de lejos, el padre salía todas las tardes a ver si su hijo regresaba. Hermano, ese es el anhelo del Señor para aquellos que se han apartado. Dice que comenzó todas las tardes, salía y allí lo vio cuando venía después de tanto tiempo de interceder y orar por él. Y dice la Biblia que se movió a compasión. Se movió a compasión. Y esa es la compasión, hermano, que mueve a Jesucristo cuando nos apartamos. Dice la Biblia que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El padre lo vio y dijo, allí está mi hijo amado. Yo tengo compasión de él. No esperó hasta que llegara, sino que corrió hasta él. Lo abrazó, lo besó y le dijo, hijo mío, gracias por regresar. Y entonces le dijo a los criados, maten el becerro más gordo, vamos a hacer fiesta. Y dice que lo mandó a bañar, a vestir. Le puso ropa nueva, calzados nuevos, sandalias nuevas. ¿Por qué? Porque él estaba muerto y había vuelto a la vida. Estaba perdido y había vuelto a nacer, había vuelto a la casa. Hermanos, mantengámonos conectados a la vid. El mensaje es: permanezcamos en él. Aunque el título es apartado de él nada podemos hacer, el mensaje final es: Cristo debe de seguir siendo nuestra prioridad. Si ustedes, finalmente dice el Señor, permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, porque aquí hay una condición, hermano, hay una condición. Si permanecen fieles a mis enseñanzas, a mí primero y luego a mis enseñanzas, entonces pidan lo que quieran y se les dará. Porque hay un beneficio especial para aquellos que hacen la voluntad del Padre. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den ¿qué? Mucho fruto y lleguen a ser verdaderos discípulos míos. El que es verdaderamente discípulo de Jesucristo no quita la mano sobre el arado para mirar atrás, porque no es digno de él. El verdadero discípulo es aquel que le ama y obedece sus mandamientos. Ponte sobre tus pies, iglesia. Finalmente el Señor te dice: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí.
Hay un amor especial por ti, iglesia. Hay un amor especial por ti, matrimonio, familia, amigo. Hay un amor especial del Padre a través del Hijo. Y Dios está instando, aleluya, a la iglesia en este tiempo a que permanezcamos en Él. Por más adversidades que hayan, vamos a permanecer en Él. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán ¿qué? En mi amor. Así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, le hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea ¿qué? Completa. ¿Hay alguien aquí cuya alegría no sea completa? El Señor te está diciendo: obedece a mi palabra, permanece en mí, obedece y tu alegría será completa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria al Rey. Dios ha hablado a esta casa. Dios ha hablado a los amigos. Amigo, apartado de Él nada puedes hacer. Todos los negocios que emprende, todos los planes que emprende, te sale mal. ¿Por qué? Porque estás apartado de Él. Y algunos que creen que las cosas le van saliendo bien, es hasta un tiempo, hermano. Porque el enemigo también sabe dar prosperidad pasajera. Hoy se abre un tiempo de salvación para personas que estando dentro de la iglesia están descarriadas. Hermano, perdone por lo que le voy a decir, pero el Hijo de Dios, aunque esté en este mundo, no es de este mundo, hermano. Y tiene que andar como un hijo de luz. Usted me puede decir que usted es cristiano, pero las redes sociales están diciendo otras cosas, hermano. Jovencita, tú me puedes decir que eres cristiana, pero las redes sociales están diciendo otras cosas. La forma en cómo te tira la foto, en cómo insinúa tu pecho, tu cuerpo, me está diciendo que estás amando más el mundo que las prioridades que establece el Señor en su palabra. No podemos jugar con nuestra salvación, porque es una salvación que ha costado mucho. ¿Cuántos estaban aquí anoche, hermano? Los que vieron la película de la Pasión de Cristo. Hay muchos que tienen tiempo que no la ven. Véanla de nuevo, para que vean lo que dice Isaías 53, que fue por nuestros pecados fue molido. Pero así como fue molido, dice que Él llevó a la cruz todos nuestros pecados. Tienes que arrepentirte. Tienes que volver a la vida. Amigo, tú también. Ven a Cristo. Repite conmigo esta oración que puede marcar un antes y un después. Atrévete a servir a Cristo. Oh Padre, dile: Señor Jesús, te pido perdón. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por traerme a esta casa y por este mensaje que he escuchado también a través de la web. Entra a mi corazón. Hazme como uno de tus hijos. Ayúdame a perseverar, Señor. Pero sobre todo, inscríbeme en el libro de la vida y nunca jamás te aparte de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Esta simple oración puede marcar un antes y un después. Te invito a perseverar ahora. Aquel que tiene prioridad por las cosas de Dios, aquel que está conectado a Cristo, quiere vivir eternamente en su presencia. Y es alguien que quiere congregarse, hermano. Y no todo por el contrario, dejar de hacerlo como muchos tienen por costumbre. Amigo, persevera. Congrégate en cualquier iglesia donde se predique la sana doctrina del Evangelio. Y el Señor reservará para ti las moradas eternas. Que Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.